Pues lo que bueno, algunos me habéis preguntado de cuál es el tema de la charla del World Break y tal. Y digo, pues no sé, no sé. O sea, no sé cómo titularlo. Pero bueno, la charla o sea, ahora el tema de ahora, se me acaba de ocurrir hacer una introducción que me parece interesante, por eso la cuento, ¿no? Entonces, la introducción es que hoy es miércoles, ¿no? El lunes estuve comiendo con un sacerdote amigo mío y entonces me estuvo contando algunas cosas, pero sobre lo que me estaba contando me hizo una reflexión final. Bueno, él comentó, lo cual a mí bueno, me sirvió mucho y yo quería contarlo ahora porque condiciona lo que vamos a tratar después. Entonces él me dijo, esto que te he contado, que no lo voy a contar ahora porque no viene al caso, me contaba una cosa muy interesante. Pero eh, me decía esto, hay mucha gente que lo entiende. Hay mucha gente que lo entiende, pero, pero no todos lo ven. O sea, el planteamiento que me hacía era un planteamiento que era muy complicado, o sea, muy importante como base para la vida cristiana, ¿no? Pero decía que no era difícil de entender. O sea, bueno, era difícil de entender, pero se podía entender. Pero no cualquiera lo veía. Entonces, voy a remontar un poco más. Sabéis que, bueno, bueno, sabemos que estamos hechos de cuerpo y alma, ¿no? El hombre está hecho de cuerpo y alma. Pero San Pablo, esto no sé mucho. San Pablo habla que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y es curioso porque hace una diferenciación. Que, que si no te lo advierten, lo puedes pasar por encima, porque yo he leído a San Pablo 1000 veces, como todos vosotros, y hasta hace muy poco pues, no había caído en esto. O sea, la distinción que hace él entre cuerpo y alma y espíritu. Bueno, más que distinción, la explicación que hace, ¿no? Ahora mismo no recuerdo ningún pasaje concreto, pero en varias ocasiones San Pablo habla de esto, ¿no? Ayer creo que en la charla algo dejaste caer tú sobre esto. Pero bueno. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, igual que, igual que esto no es fácil de ver, está explicado, o sea, yo lo puedo explicar, o sea, podríamos explicarlo, que no lo vamos a hacer, y podríamos llegar a entenderlo. Pero el verlo, el ver, o sea, lo que tiene ver, o sea, lo que tiene entender es que pues, la razón pues, uno aplica la razón y el entendimiento y puede llegar a entenderlo. Pero cuando hablamos de ver algo, es otro nivel. O sea, hay otro nivel, como otro plano, en el que los razonamientos lógicos se quedan cortos y como que es necesaria una luz superior, o sea, una luz especial que te puede llegar para verlo o no te puede llegar. Entonces, si te llega esa luz en la que lo ves, pues entonces superas el entender y entonces lo ves. Si no, te quedas solo en un lo entiendo o no lo entiendo. Bueno, esto no es. Y bueno, entonces esto porque lo explico, porque la charla de hoy está basada en un texto, en un pasaje de San Juan en el que Jesús habla, ¿no? Y entonces la explicación que voy a hacer es un poco razonamiento lógico y uno puede decir, bueno, lo pillo, ¿no? Pero a mí me gustaría, y antes le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, bueno, para que no nos quedemos solo en un plano
pues entendido, teológico y ya está, ¿no? Y entonces dice, y voy a leer el pasaje este de San Juan, es de hace precisamente hoy, el Evangelio de hoy también va un poco en esta línea y es muy interesante, pero habíamos... Y entonces dice, este pasaje de San Juan, dice Jesús, si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, somos linaje de Abraham, etc., ¿no? Bueno, esto continúa. El diálogo él con los judíos continúa. Pero me quería centrar en estas palabras de Jesús, ¿no? Dice, vamos a ir desplegándolas un poco. Dice, si vosotros permanecéis en mí, lo voy a escribir todo, aunque sea un poco... Bueno, tenemos paciencia, no tenemos ninguna prisa. Si permanecéis en mí, os iré desplegándolo y luego lo vamos viendo, ¿no? Perdón, mira mi palabra. He vuelto a leer mal. Está en la línea siguiente. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, no. Y conoceréis la verdad. Y conocéis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces, ahora ya pasamos al Plan Bible. Pues hasta ya hacemos publicidad del Plan Bible. A ver si encuentro, es que no me gusta que me graben, porque pierde la naturalidad. Entonces dice, a ver si encuentro la chuleta. Entonces aquí vemos, o sea, como, o sea, este es el diálogo de Jesús. Lo que pasa es que pues lo hemos un poco, o sea, no lo vamos a seccionar ni lo vamos a... Lo que pasa es que o sea, es bueno que... Cállate. Es bueno que, o sea, Jesús en el Evangelio dice un montón de cosas y muchas veces las pasamos por alto, porque, o sea, las pasamos por alto o no las asimilamos. O sea, quiero decir, Jesucristo es el verbo, es la palabra. Y Jesucristo no habla de más, ni habla porque sí. Y las cosas que dice, en muchas ocasiones son las cosas que San Juan refleja en el Evangelio, San Juan evangelista, ¿no? Pues tienen mucho contenido. Y a veces las miramos por encima y, mira qué bonito y tal, o bueno. Pero bueno, hay mucho, o sea, Jesús nos está transmitiendo una verdad muy profunda de la persona, de nuestra, ¿no? Entonces aquí habla de permanecer, o sea, permanecer en la palabra. O sea, si guardáis mi palabra, si permanecéis en mi palabra, seréis discípulos míos. Conoceréis la verdad. Y bueno, no quiero subrayar aquí demasiado, ¿no? Y la verdad os hará libres. O sea, a ver si esto se mantiene abierto. O
sea, Jesús está planteando aquí como es un programa, es como un recorrido progresivo. Y esto lo, lo queremos traer al God Break, porque nosotros en nuestro recorrido hacia Jesús y en nuestro camino de vida cristiana nos interesa bueno, el recorrido que nos pueda proponer Jesús, ¿no? Y entonces esto es un recorrido progresivo en el que como que Jesús está poniendo aquí como como varios pasos por los que podemos avanzar, por los que podemos acercarnos a Él y por los que podemos vivir en libertad y vivir en verdad y ser discípulos suyos, ¿no? O sea, un recorrido como progresivo, ¿no? Y entonces aquí vemos que hay como varios verbos, ¿no? O sea, dice, primero, como permanecer en mi palabra. O sea, el permanecer en la palabra, o sea, no dice escuchar mi palabra o fijaos, o sea, sino que habla de permanecer. Y para permanecer es necesaria una constancia, como un empeño, ¿no? O sea, es no solo hacerlo de vez en cuando, sino permanecer. O sea, si permanecéis en mi palabra, la palabra es Jesucristo mismo, si permanecéis en mí, o sea, no solo si pasáis por delante de mí, o si me permanecer en mí, pueden, pero, pero eso puede ocurrir después cuando, eh, cuando tengas el hábito, cuando tengas la costumbre de permanecer en mi palabra. O sea, cuando la palabra, eh, cuando la palabra sea algo que tú, en lo que tú, donde tú estás habitualmente, o sea, donde tú vives, donde tú te mueves, ¿no? Si es un condicional, ¿no? O cuando ocurra esto, ¿eh? Cuando vaya ocurriendo esto, pues pueden pasar otras cosas que veremos después, ¿no? Y o sea que es necesario, o sea, para permanecer es necesario tiempo, constancia, pues cierta disciplina también, ¿vale? O sea que como que moverte o sea, moverte y coger gusto por lo bueno, o sea, por lo que es de Dios. O sea, cuando tú permaneces en la palabra, cuando el, eh, cuando encuentras gusto por el bien, cuando llegas a ese punto, porque una cosa es hacer el bien de vez en cuando y hacerlo bueno, y otra cosa es coger gusto en el bien, o sea, que el bien apetezca, porque el bien es apetecible, porque es bien. ¿eh? Otra cosa es que consigamos, bueno, pues que la vida nos supera muchas veces, ¿no? Y porque tenemos unas tendencias que nos tiran hacia otro lado, ¿no? O sea, tenemos como varias fuerzas pues que son contrarias, ¿no? Entonces, cuando el corazón está puesto en lo bueno, en el bien, en lo verdadero, en lo bello, pues entonces pueden ocurrir otras cosas después. Pero primero, el trabajo, la tarea que nos toca es intentar permanecer en la palabra, o sea, permanecer en el bien, y ir ganando gusto por lo bueno. ¿eh? Y gusto por el bien, ¿no? O sea, que el bien me sea apetecible y que el mal me sea rechazable, ¿no? O sea, la tentación es atractiva, si no, no sería tentación. Pero cuando la persona, cuando yo consigo como establecerme un poco en el bien, pues lleva constancia, lleva cierta disciplina, porque esto muchas veces nos surge, ¿no? Pues entonces se me va a producir, o sea, se va generando en mí un rechazo hacia lo que no es bello, o lo que es feo, o lo que no es verdadero, o lo que es mentira,
o lo que no es bueno, porque me hace daño, ¿no? Y entonces, de forma natural, uno va moviéndose con gusto, va permaneciendo en ese otro. Bueno, yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Y, o sea, esto sería como, o sea, que el Señor nos dice, ok, o sea, eh, tú estás llamado para cosas muy grandes. O sea, tú no eres cualquiera. Tú no eres una criatura más. O sea, tú eres un ser. ¿Eh? Tú eres un ser llamado o sea, tú eres divino, ¿vale? Y, o sea, tú estás llamado para mucho más, pero te conviene, o sea, necesitas establecerte, permanecer en mi palabra, o sea, ir, ¿no? Y entonces, cuando esto vaya ocurriendo, seréis mis discípulos. O sea, el ser discípulo, o sea, ya digo que en todo esto, vuelvo a lo del principio del todo, no es lo mismo ver que entender, o sea, entender que ver. Eh, y podemos movernos y ser buenos cristianos en un plano pues muy normal. O sea, pues como hemos sido la mayoría de nuestra vida o como puede ser la mayoría de los cristianos. Pero hay un clic, que es ese ver, ¿eh? Que hace que uno no le baste ser, ni siquiera ir todos los días a misa o rezar el rosario, pues 3 rosarios al día o 5, ¿no? O, bueno, estos son ejemplos tontos, pero que no le basta con, ¿eh? Sino que necesita más, o sea, necesita más. O sea, se da cuenta, y muchos de nosotros, si hemos tenido costumbre de vivir una vida cristiana, pues correcta y tal, ¿no? Más o menos, ¿no? Con nuestras cosas, pero bueno, más o menos correcta. Pues a veces tenemos la sensación de, o sea, intento hacer las cosas bien, pues eso, pues con mis pecados y mis confesiones y todo, pero bueno, o sea, bueno, pero, o sea, o sea, como que me falta algo, ¿no? O sea, como que no lo pillo. O sea, no es que no lo pille, sino que, o sea, esto no me llena. O sea, estoy tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien, pero la felicidad es otra cosa, ¿no? O sea, como que estoy perdiendo algo. O sea, algo se me escapa, ¿no? Y por eso que estamos llamados para mucho más, ¿no? O sea, entonces seréis mis discípulos. O sea, no tendréis la etiqueta de discípulos. O sea, ser discípulos de Cristo no es estar bautizados y ya está. Pues sí, pues todos somos discípulos de Cristo. El mundo está lleno de discípulos de Cristo, porque es la mayoría de gente de nuestro mundo está bautizada, ¿no? Pero seréis, o sea, el ser. Aquí está hablando del ser, o sea, del más profundo de la persona, o sea, del ser. ¿Eh? O sea, no del ser como quien es del Atleti o, o del Barça, ¿no? Sino el ser, o sea, lo profundo de la persona. O sea, si permanecéis en la palabra, seréis mis discípulos. O sea, aquí el ser, ¿no? O sea, la esencia, lo profundo. Seréis mis discípulos. O sea, podréis tener un corazón de discípulos. O sea, podéis tener una cabeza de discípulos. O sea, podréis tener una mirada de discípulos. O sea, podréis ser mis discípulos, ¿no? Y entonces no solo se quedáis, sino que pasarán más cosas después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús que puede pasar? Conoceréis la verdad. O sea, el verbo conocer es muy potente. El verbo conocer no es quien conoce, pues, oye, ¿conoces a Mateo? Sí, lo conozco y tal, ¿no? Sino que, o sea, el conocer, la traducción claro, yo no sé arameo ni, entonces no sé, me gustaría, cuando he preparado esto, oye, me gustaría conocer cuál es la palabra original no sé si es griego o es arameo, de palabra. O sea, cuando se traduce por palabra, si es una traducción correcta o tiene algún matiz, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con el verbo conocer.
Cuando a la Virgen se le presenta a San Gabriel, la Virgen le responde, ¿cómo pasará esto si no conozco varón? O sea, no es que la Virgen no conociera a ningún varón, sino, o sea, el verbo conocer es más profundo, ¿no? El verbo conocer, ahora no me voy a meter aquí porque no lo sé, pues, tampoco que sea ningún especialista, pero el conocer es algo más profundo de conocer la verdad. Bueno, todos conocemos la verdad porque bueno, pues conocemos el Evangelio y conocemos a Jesús y tal, ¿no? Pero, o sea, conocer. ¿Eh? Igual que aquí el ser tiene una lectura profunda y el permanecer también, pero sobre todo el ser tiene el ser, pues el conocer igual, ¿no? O sea, conoceréis la verdad. ¿Eh? Y conocer la verdad no es solo saber dónde está, ¿eh? O conocerla y ya está, sino conocer la verdad, o sea, como el entendimiento, o sea, como... eh, y el corazón intuye la verdad. O sea, el conocer no es solo de la cabeza. ¿Eh? No os estáis durmiendo, estoy alucinando. Porque podíais dormiros desde hace tiempo ya, pero bueno, vamos a seguir. O sea, el conocer no es solo un tema intelectual, el conocer ya está. O sea, el corazón también conoce. Y el cuerpo conoce también. Y el espíritu conoce, ¿no? Entonces, conoceréis la verdad. Cuando nos hablan de la verdad, pues uno se pone los pelos de punta, ¿no? Porque la verdad, joder. O sea, y cuando Jesucristo habla de la verdad, pues no está hablando de la verdad de que no me digas mentiras, que es ratoncito Pérez y tal, ¿no? Sino que, joder, esa es la verdad. O sea, cuando Jesucristo habla de la verdad, conoceréis la verdad, pues, pues es... Claro, entonces, joder, es que es muy interesante porque o sea, hay como varias lecturas, ¿no? Hay una lectura tal cual, pero o sea, esto tiene... y, o sea, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y vuestro corazón conocerá la verdad sobre ti mismo, la verdad sobre los demás, la verdad sobre las cosas, la verdad sobre el mundo, la verdad o sea, la verdad sobre ti mismo. Bueno, y la verdad cuando tengas que elegir, conoceréis la verdad. O sea, eso que hablaba antes de que el gusto por lo bueno y el permanecer en la palabra, el permanecer en el bien, desarrolla un gusto por el bien y una facilidad hacia el bien y una atracción hacia el bien. Pues lo mismo, cuando uno se mueve de esta manera, o bueno, tiende de esa manera, pues entonces el conocer la verdad eh, es algo que también le sale natural, le resulta fácil el conocer la verdad. Y bueno, ahí podríamos decir que está la conciencia y tal, pero por qué hay tantas personas y nosotros a veces que nos cuesta conocer la verdad sobre nosotros mismos, sobre las cosas, sobre una situación? Pues porque todavía, bueno, pues que todavía estamos creciendo, ya está, ¿no? Estamos creciendo todos, o sea, no es que... pero bueno, eso. Y la verdad os hará libres. Os hará, o sea, otro verbo, ¿no? O sea, y que también está referido a eso, ¿no? Es la primera vez que escribo una palabra al revés, no sé por qué. El ser, otra vez, ¿no? Y pues eso, o sea, la verdad os hará libres. O sea, que el permanecer en la verdad, permaneciendo en la verdad es cuando solo es ahí cuando somos libres, permanecer en la palabra, ¿no? O sea, aquí está la libertad. Permanecer en la palabra, eso es verdad. Y ahí somos libres. Cuando somos... el ser discípulos es nuestra verdad también, porque es lo que somos. O sea, la esencia es esa, ¿no? Entonces, cuando uno lo es, ¿eh? Se comporta y tal, pero cuando uno lo es,
también se mueve en libertad, ¿no? Y cuando uno conoce la verdad, pues es la que genera la libertad, ¿no? Pero entonces, aquí yo ponía que la verdad, conoceréis la verdad. La verdad solo se conoce siendo. O sea, igual que solo el ser abre las puertas a ciertos actos, la verdad solo se conoce siendo y la libertad se obtiene viviendo en verdad. O sea, que esto no lo había pensado, pero el recorrido es como un proceso, pero es un proceso que va en las dos direcciones. Porque, bueno, en fin, no quiero darme más vueltas. Pero bueno, eso, ¿no? Y bueno, lo último ya es que lo más bonito de todo esto es que aquí, aquí, pues eres tú. Y el eres lo pongo en mayúscula. O sea, aquí eres tú. Que son las cosas que más nos frustran a veces, ¿no? Que no somos nosotros. O sea, sabemos lo que queremos, sabemos dónde encontrarlo, más o menos, pero no somos nosotros muchas veces. La mayoría de las veces no somos nosotros, somos otro. Una versión de nosotros mismos. Somos muchas veces también cuando consigo ser yo. Hay algunos momentos que seguro todos hemos tenido alguna experiencia alguna vez, ¿no? Aunque haya sido así un flash, ¿no? Pero algún momento en el que has dicho, o sea, aquí he sido yo mismo. ¿Eh? He sido yo mismo. Aquí he podido ser yo mismo. O en este ambiente me permite ser yo mismo. O cuando estoy con esta persona, pues soy yo misma, ¿no? Pues entonces uno se encuentra a sí mismo y sabe quién es. Muchas veces uno encuentra y descubre quién es cuando se pone delante de Jesucristo, ¿no? Y es cuando se pone delante de la hostia, ¿no? En una adoración. Y son los únicos momentos en los que te sorprendes un montón, además. A algunos nos ha pasado. Porque dices, yo es que, o sea, como que me reconozco a mí mismo cuando estoy delante de él. O sea, como que voy descubriendo quién soy. O sea, frente a Jesucristo, frente a la hostia, me voy encontrando, poco a poco, ¿no? Y a muchos de vosotros os produce muchas veces un flash porque no te lo esperabas, ¿no? Pero bueno, eso, ya está. Pues nada más. Vamos a rezar un rato ahora para que se cumpla todo esto de lo que hemos hablado y ya está. Bueno.